mañana se está dando la movilización de compañeros de la Resistencia y jubilados hacia los puntos asignados previamente. Esto corresponde a las actividades que el día de hoy se han programado dentro de la Resistencia. Aquí tenemos que parte del plantón ha sido instalado en este edificio alterno de CFE. Aquí se encuentra ya nuestro compañero secretario general, Martín Esparza. Probando equipo de audio. Probando equipo de audio. Edificio de CFE, nadie ha entrado a laborar, esto nos permite mantener la presión también del otro lado. Allá están otros compañeros del Comité Central y aquí vamos a mantener también la presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dentro de la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy, por un lado, informar a la sociedad sobre el conflicto derivado del ilegal decreto de extinción. Fue citada una rueda de prensa a las 9 de la mañana. Esperaremos a que lleguen medios de comunicación. Ya están los medios oficiales y algunos otros reporteros que están llegando para darles toda la garantía sobre esta rueda de prensa. Además, también vamos a darle lectura a un desplegado del sindicato que fue publicado el día de hoy en dos periódicos, en La Jornada y en La Prensa. Son dos desplegados que tienen que ver con conflicto, tienen que ver con las demandas laborales, tienen que ver con la demanda de amparo directo presentada por el sindicato en el segundo tribunal colegiado en materia laboral y la exigencia a distintas dependencias públicas para que resuelvan el conflicto de fondo. Aquí tenemos el desplegado. Le voy a pedir a mi compañero Fernando Oliva que le dé lectura al desplegado, que nos permita conocer a todos los que estamos aquí cuál es la posición del sindicato en relación a este conflicto. Buenos días, compañeros. Vamos a dar lectura al desplegado que sale el día de hoy, al pueblo de México, a la opinión pública, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, al segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Después de 2 años y 4 meses de enfrentar al mal gobierno que nos arrebató el trabajo y el sustento a 44,000 trabajadores electricistas y dejó en la indefensión a 22,000 jubilados mediante un inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, expresamos nuestra firme decisión de luchar hasta el final, es decir, hasta recuperar nuestros empleos, haciendo uso de nuestros derechos y garantías constitucionales. Lo mismo por la vía jurídico-laboral, que mediante iniciativas en la Cámara de Diputados e incluso en la mesa de la Secretaría de Gobernación a la que fuimos convocados y en la que solo buscan retrasar y bloquear la solución al conflicto social electricista generado por ellos mismos. El sindicato mexicano
entidad física y jurídicamente existente, así como todos y cada uno de sus agremiados, activos y jubilados, deseamos hacer del conocimiento del pueblo de México y de las instituciones judiciales federales que la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en el Distrito Federal, pretende quebrantar violenta y flagrantemente nuestros derechos fundamentales como trabajadores al servicio del Estado, derechos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos convenios internacionales en materia de trabajo firmados por México, que son la Ley Suprema de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta Magna y, desde luego, por el artículo 1 de la misma, que dispone la homologación de esos convenios internacionales a la propia Carta Fundamental. Se trata, pues, de violaciones directas a la Constitución. Lo anterior, habida cuenta que en forma dolosa e ilegal, la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje se negó a acumular o cuando menos a resolver conjuntamente dos expedientes cuya conexidad es innegable. El número 4-239/2009, en la que se solicita por el Servicio de Administración de Enajenación la citada Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que autorice, entiéndase, legitime lo ilegítimo, la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo entre la descentralizada Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, persona moral, y los trabajadores en lo particular. Autorización que se solicita después de haber separado de sus cargos a los trabajadores sobre pretexto de haber ocurrido un caso fortuito o fuerza mayor. En ese orden de ideas, el expediente antes aludido debió acumularse a diverso 1267/2009, que se trata de la misma Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya materia es el despido injustificado de los trabajadores del sindicato y la obligación por parte del Estado de proporcionar a aquellos un patrón sustituto, dado que la necesidad de servicio subsiste. Las instalaciones y recursos que se utilizan para prestarlos son los mismos y los trabajadores continúan esperando, después de 2 años y 4 meses, que se respeten sus derechos individuales y colectivos, puesto que no han aceptado liquidación alguna ni han renunciado a sus derechos fundamentales, como así lo ha pretendido en reiteradas ocasiones el Estado patrón. Es claro que ambos expedientes se implican uno al otro y están íntimamente conectados, de manera que tiene que resolverse todo el problema en forma integral, ya que de no hacerse así, se viola el derecho fundamental de los trabajadores de acceder efectivamente a una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, tal como se establece en el artículo 17 de la Constitución y tutelado como derecho humano en los tratados y convenios internacionales respectivos. El manifiesto que hoy se eleva a la opinión pública tiene objeto fundamental dar a conocer esta violación a derechos humanos que el Poder Ejecutivo Federal, ahora valiéndose de la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ha perpetrado en contra de la clase trabajadora. Toda vez que la multicitada Junta resolvió separado el expediente 4-239/2009, autorizando la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, sin decidir el otro expediente en forma conjunta para estar en aptitud de determinar que lo aquí ocurrió,
fue un despido injustificado masivo y que el Estado patrón debe proporcionar la forma administrativa conducente para proveer la patronía a los trabajadores víctimas de la violación a sus derechos humanos. En contra de la determinación inconstitucional de la Junta, el sindicato y sus agremiados promovieron amparo directo, del que conoce actualmente el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, bajo el número 1337/10, estando en manos de ese órgano jurisdiccional resarcir la violación a los derechos humanos antes explicada y conceder el amparo a fin de que la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación resuelva en forma integral todos los puntos planteados por los trabajadores en torno al conflicto laboral que sufren, y sólo así lograr que se imparta justicia en forma pronta, completa e imparcial. Quede claro ante el pueblo mexicano que el Sindicato Mexicano de Electricistas y sus agremiados están agotando los medios legales que la Constitución Federal proporciona a todo gobernado para resolver a cabalidad el conflicto originado por la forma arbitraria y caprichosa en la que se ha conducido el gobierno federal en este y muchos otros casos. Esperamos también cabal respuesta a nuestras legítimas pretensiones. Luchamos por nuestros derechos también en defensa de la industria nacionalizada, hoy en días de privatización, para ponerlas en manos de unas cuantas empresas extranjeras y cuyas consecuencias están a la vista de todos. Elevados precios de electricidad y pésimo servicio eléctrico. Reclamamos justicia, pero continuaremos resistiendo en forma civil y pacífica, conscientes que la guerra de exterminio en contra del SME, su contrato colectivo de trabajo y sus trabajadores y jubilados ya fracasó, en virtud de la digna resistencia de miles de hombres y mujeres, de ancianos y jóvenes, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y de familias enteras que hemos resuelto no rendirnos ante el mal gobierno, seguros que el descontento popular de millones de mexicanos pondrán en su lugar en breve a quienes han atentado en contra del pueblo y los derechos de los trabajadores. Exigimos la libertad de nuestros 12 compañeros presos políticos a más de un año de su ilegal detención. Exigimos al gobierno se cumplan los acuerdos firmados el 13 de septiembre de 2011 por el extinto licenciado Francisco Bey Mora, que en paz descanse. Atentamente, por el derecho y la justicia del trabajador, México, Distrito Federal, 28 de febrero de 2012. Firma Martín Esparza Flores, Secretario General, Comité Central y Comisiones Autónomas. Este es el desplegado que sale el día de hoy, compañeros. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Que vivan nuestros presos políticos! ¡Viva! Exigimos la libertad inmediata para todos ellos. ¡Viva! Bueno. Aquí se ve la fuerza del SME. Aquí se ve la fuerza del SME. Aquí se ve la fuerza del SME. Bien, vamos a dar el uso de la voz a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Bien, compañeras, compañeros, en este desplegado lo que explicamos es cómo la administración y procuración de justicia en el país obedece a los mismos intereses tanto del Ejecutivo como los intereses de las propias empresas privadas. Quien demanda la terminación de las relaciones individuales y colectivas es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, que fue nombrado por el Ejecutivo para la liquidación. ¿De qué dependencia depende el SAE? De la Secretaría de Hacienda.
y quien pone al secretario de Hacienda es el Ejecutivo Federal. Entonces hay un conflicto de intereses. Lo mismo decimos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Quien pone al presidente de Conciliación y Arbitraje es el Ejecutivo Federal. O sea, hay un conflicto de intereses entre el mismo que firmó el ilegal decreto con los que hoy demandan la terminación de las relaciones individuales y colectivas. De tal suerte que la Junta Federal no quiso vincular los dos expedientes. El expediente del ESME, que tiene que ver con la demanda que metimos de despido injustificado, donde demandamos también el pago de todas las prestaciones desde el primer día que nos echaron de las instalaciones de Luz y Fuerza del centro hasta el día de nuestra reinstalación. También estamos demandando lo que es la sustitución patronal, y lo decimos, gratuito ni causa de fuerza mayor. No está en ninguna parte de la ley, y máximo cuando el suministro de electricidad subsiste, cuando el suministro de electricidad se está desarrollando con la misma infraestructura que tenía o que tiene Luz y Fuerza del centro, porque no se ha liquidado Luz y Fuerza del centro. Por lo tanto, se tienen que acumular los dos expedientes para que se revise el fondo. Ante la negativa de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, nosotros metimos un amparo indirecto, que es el número 1337/2010, ante el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Este tribunal tendrá que resolver si nos concede el amparo. Tiene que hacer entonces regresar el expediente a la Junta Federal para que la Junta se revise todo el fondo del conflicto. Y aquí lo mencionamos, donde le decimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo que está ocurriendo. Recuerden la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también está en los propios documentos. En esa sentencia dijo que, si bien es cierto, dice que el decreto es constitucional, deja salvaguardados los derechos de los trabajadores. Dice: la publicación del decreto no despide a ningún trabajador, por lo tanto, los trabajadores deben de hacerlos valer ante las instancias correspondientes. Y aquí, en este caso, cuando ya radicado en este segundo tribunal de circuito en materia laboral, también la PGR quiso adelantar un fallo de la Corte. La PGR le solicitó a la Suprema Corte que este expediente fuera turnado o que fuera atraído por la Corte para que lo pudieran resolver. Dicen ellos que resolvieran ya de forma inmediata, lo cual la Suprema Corte no quiso atraer el expediente. Dijo: pues resuelvan ustedes. Está en sus manos de este tribunal restablecer la legalidad y el Estado de Derecho, restablecer los derechos de los trabajadores, o estaremos si este tribunal prácticamente también obedece a los propios intereses del Ejecutivo, a los intereses de Felipe Calderón, a los intereses de Javier Lozano, a los intereses de Poiré de Gobernación. Porque ahí vemos muy activos a los de la Secretaría de Gobernación y a los despachos de abogados que tienen contratados la CFE y el SAE, yendo a visitar a los jueces de este tribunal. Ellos van a querer decir, en caso de hay que haber dos supuestos. En el supuesto de que no nos concedan el amparo, prácticamente la Junta va a querer decir que ya no hay materia para continuar nuestra demanda. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar esta misma semana? Mañana se va a interponer una queja en contra de la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje y en contra de este Tribunal Segundo de Circuito en materia laboral, para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos revise el caso. Hoy ustedes saben, las reformas que hubo a la Constitución el año pasado eleva a rango constitucional los derechos humanos,
Y entre esos derechos humanos están los derechos laborales. Y en el artículo 1 de la Constitución señala que cualquier autoridad tiene que revisar antes de dar una sentencia desde el punto de vista de los derechos humanos y de los tratados internacionales. Hay muchos tratados internacionales que protegen los derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho a un debido proceso. La Ley Federal del Trabajo es clara, dice que para que pueda proceder las causales de despido, primero te tienen que notificar como trabajador que te van a despedir. Y si no lo hace directamente el patrón, también te puede notificar a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Dice que si no se cumple este requisito de ser notificado, prácticamente se cumple lo que es el despido injustificado y el patrón te tiene que avisaron, compañeros, de que nos iban a sacar de nuestro trabajo. A nadie nos notificaron. Son de las causales que nosotros estamos exigiendo se revisen porque se cumple el despido injustificado. Y máximo que hoy, a la luz pública, hay muchos más elementos que nos permite decir que lo hicieron de manera autoritaria, de manera fascista Felipe Calderón. Es el caso de lo que se vio publicado en la revista Proceso. Chequen cómo dieron la orden a los militares, a los que tienen especialidad en el manejo de bombas, de manejo de armas de grueso calibre, para que los reclutaran en un centro de la PFP de Iztapalapa. Ahí les cambiaran el uniforme de PFPs, del ejército a PFPs, y les ordenaran tomar las instalaciones por la noche. Felipe Calderón tiene una grave responsabilidad. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ningún militar le puedes cambiar su uniforme, si no es a través de una inscripción a otra dependencia. Y también entonces Felipe Calderón y todo ese gabinete de seguridad que tomaron las instalaciones por asalto, armado y militar, les depara perjuicio. Estamos preparando, por eso también a todos los repres, ayer se dio la instrucción de sacar las firmas de jubilados y de trabajadores, porque vamos a elevar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja en contra de Felipe Calderón. Y las acusaciones que hacemos son por delitos de lesa humanidad, por intento de asesinato a los trabajadores, porque a eso iban, compañeros, a eso iban, a que nosotros quisiéramos recuperar nuestras instalaciones, y llevaban la intención o toda la orden de hacer lo necesario por repeler y agredir a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy, este testimonio es de un teniente del ejército que ya está en declaraciones en un expediente en la Corte Militar, porque este teniente se opuso a la toma de las instalaciones. Nunca le dieron la orden por escrito para la inscripción a la PFP. Por eso fue procesado este teniente Espinosa, y obra entonces en auto las declaraciones de él, que nos va a permitir llevarlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también vale la pena llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir que un presidente con todo su problema de alcoholismo tome decisiones autoritarias y fascistas en contra de un sindicato democrático independiente. Entonces, lo que sigue es que en caso de que el tribunal declarara en contra de los trabajadores, todavía hay bastantes recursos legales. ¿Cuáles son? En la demanda del ESME, si en caso que la Junta dijera que como el tribunal dijo que no nos ampara la justicia para la acumulación del expediente, y quisieran decir que ya no hay materia para seguir con la demanda laboral, sigue un amparo directo
en caso de que saque otro acuerdo la Junta Federal, un amparo directo, y se va hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interpretación de la ley. Hay una serie de indicaciones ya del Consejo de la Judicatura Federal que le ordena a ministros, a jueces, a revisar desde el punto de vista de los derechos laborales. La estrategia de ellos, del gobierno, es apresurar las sentencias de los juzgados como para caer en un estado de ánimo en contra de mantener el movimiento, como siempre ha sido.